Pues bienvenidos, mis estimadísimos. Vamos a reflexionar hoy sobre un tema que a mí me da de vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza. Ustedes son gente de lectura, entonces déjenme, les recomiendo esta cosa. Vean ustedes esto. Les recomiendo esto. Son de estos alemanes cuyos apellidos son impronunciables para los ignorantes como yo. Es un tal Schneewind o Schneewind, una cosa así, pero chéquense ustedes el título. Si quieren darle un pantallazo ahí, miren, me quito yo y ahí se quedan con el texto. ¿Ya? Sí. La invención de la autonomía. Y lo maravilloso de esto es que lo edita el fondo, lo edita el Fondo de Cultura. Entonces, digo maravilloso porque tenemos acceso a él, ¿verdad? Aquí en Monterrey hay una buena librería del fondo. ¿Por qué empiezo así? Porque nuestro tema, el día de hoy, y más para los 3, 4, ¿verdad? 4. Pero aquí, los que están inscritos en el diplomado, ¿verdad? Ustedes dos, este tema de la autonomía, por lo que yo he logrado apreciar de su enfoque, de sus reflexiones, de sus comentarios, ¿verdad? Este tema de la autonomía es un tema sumamente complejo porque es un tema moderno, así de simple. Y no es que quienes estamos aquí conversando seamos premodernos ni nada que se le parezca, ¿verdad? No es un juicio de valor, ni mucho menos un estereotipo a sus reflexiones, sino que percibo, ¿verdad? Percibo que este tema de la autonomía es uno de los temas, repito, con mayor complejidad por la tradición filosófica y antropológica que tiene mayor ascendencia sobre la mayoría de los que estamos aquí, y que es el asunto del personalismo. Déjenme empezar al revés, ¿verdad? Déjenme empezar al revés. La última sesión les comentaba yo de un libro que vieran ustedes qué precaria está la edición, de veras precarísima. No sé si se logre apreciar, pero pues es una idea. Vean ustedes, a ver si se logra apreciar. Miren, se ven, no creo que no se logra apreciar ahí. Pues ahí sí se logra apreciar. Vean, ni el mismo tipo de papel está usado. Ni el mismo tipo de papel. O sea, unos pedazos de un papel, otros pedazos de otro tipo de papel. Es una edición precarísima. La abres, abres el libro y ni siquiera lo logras abrir completo porque pues, está pegado, ¿verdad? Y bueno, pues lo tienes que, si lo jalas más, pues lo rompes, ¿verdad? Les platico de esto porque esto es la bioética. Esto es lo que está pasando con la bioética, ¿verdad? Pero en muchos lugares del mundo, ¿verdad? La sesión anterior terminamos precisamente con una pequeña lectura de este libro porque lo que me llama la atención, además el nombre, chéquense ustedes, ¿verdad? Los árboles y el bosque, los árboles y el bosque, textos y contexto de la bioética cubana, ¿verdad? No es que yo esté aquí promoviendo nada que se le parezca, ¿verdad? Ningún régimen caribeño ni nada que tenga que ver con esto, sino que
lo que más me llamó la atención, pues fue una breve estancia cuando yo estuve allá con estos amigos que se dedican a la bioética ya. Lo que más me llamó la atención es cómo lograron armar, ¿sí? En los regímenes totalitarios no es tan difícil esto, ¿verdad? Pero cómo armaron una concepción bioética ajena a sus principios morales judeocristianos, ¿verdad? Sí. Pero, que respondiera a una ética socialista en contra del imperialismo, ¿verdad? Es un rollo muy interesante porque hoy nos vamos a detener sobre el concepto de autonomía. Y el concepto de autonomía, mis queridísimos Marcial, Maru y Rodrigo, y desde luego nuestra compañera que siempre nos acompaña, ¿ya? El concepto de autonomía no es un concepto que surja fuera de un contexto político y religioso. Por ende social, ¿verdad? Digo, sociopolítico, dejemos a un lado la economía, sociopolítico y religioso, ¿sí? Los siglos XVII y XVIII, bueno, desde el XVI empezó todo esto, tuvieron mucho revuelo, ¿ya? Sobre todo 17, 18, ¿verdad? Tuvieron muchos ajustes en cuanto a sus reflexiones antropológicas, ¿no? O sea, estos ilustrados querían sacudirse, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, a la naturaleza como ordenadora de todo. Y por ende, querían sacudirse al creador de esa naturaleza ordenada, en donde nosotros teníamos que ordenarnos, perdonen por tantos órdenes, a ese orden natural. Ahí había una camisa de fuerza que estaba ocasionando problemas muy serios. La bioética ni se pensaba, ¿no? Sin embargo, hoy la bioética moderna y la que se estudia en una cantidad de universidades, ¿verdad? Es una bioética con fuertes fundamentos en el principio de autonomía, que como les compartía al principio, Maro y Rosa, le compartía a Rodrigo y a Marcial, les recomiendo, Cintia hasta aquí también, ¿verdad? Les recomiendo, bueno, esto es como si... Haber llegado tarde, maestro. Perdóname, Maru. Disculpa por integrarme un poquito tarde. No pasa nada, Maru. No. Al contrario, no, nada más estoy incluyendo en el discurso, pues, esta cosa es como si ustedes me dijeran, ponte a leer el libro de anatomía y fisiología, ¿verdad? Bueno, pues más o menos esta cosa, miren, se llama la invención de la autonomía, ¿verdad? Sí. Y está escrito por este amigo aquí, JB, ¿verdad? Y luego el apellido, Schneewit, no sé, honestamente, ¿verdad? Y publicado por el Fondo de Cultura Económico, la invención de la autonomía. Les decía que si le quieren dar un pantallazo ahí, pues es más fácil para ustedes, ¿no? Sí, y ahí se quedan con esto. Si no, yo les paso la bibliografía al ratillo. En fin, retomando, ¿verdad? Retomando, quisiera leerles un pequeñísimo, ¿sí? Nada más unas 40 páginas, no se crean, 2 parrafitos, ¿verdad? 2 parrafitos les quisiera leer de este libro, porque trae una gráfica que es la que voy a tratar de explicarles a ustedes. Y esta gráfica, ¿ya? Es el resultado de la actitud
estos cubanos siempre con palabras extrañas, ¿verdad? Ese es el resultado de la actitud que tienen las ciencias sociales y las ciencias naturales ante la solicitud de ayuda a morir de un paciente terminal. Las investigaciones que hacen estos amigos son muy curiosas, ¿no? Muy curiosas. Fíjense lo que dice el texto. Dice, estudios recientes apuntan a que muestras de profesionales y estudiantes universitarios de los más disímiles perfiles sostienen apreciaciones similares. En la investigación para su tesis de maestría, los créditos, ¿verdad? Los créditos. Sí. En bioética realizada por María Elena Fernández Roque en el 2008, ustedes dirán, bueno, pues eso ya fue antes de la pandemia, ya hoy las cosas, ¿verdad? Con estudiantes universitarios de ciencias sociales y naturales que cursaban años terminales de sus respectivas carreras, se constató una marcada tendencia a aceptar las diferentes formas de eutanasia como una opción moralmente válida. ¿Ya? Muchas de ustedes dirán, pues esto no es ninguna novedad, ¿verdad? No es ninguna novedad, ¿ya? Y entonces, bueno, pues en una muestra de estos que tomaron esta estudiante de maestría, ¿verdad? María Elena Fernández, de 45, ¿ya? En las ciencias sociales, el 43%, 43.8% está de acuerdo con diferentes modos de eutanasia, sobre todo con la eutanasia activa, ¿ya? Hablan de eutanasia activa, de eutanasia pasiva, de limitación progresiva y de suicidio asistido. Son los 4 matices que hacen frente a la eutanasia. Activa, pasiva, limitación progresiva y suicidio asistido. Bueno, la que tiene el porcentaje mayor, ¿verdad? 48.8 de 43, perdón, 43.8 de 45 en el área de ciencias sociales dice que está a favor de la eutanasia activa. Y el 37, ¿sí? Un porcentaje menor de las ciencias naturales dice que está de acuerdo con la eutanasia activa. Lo interesante aquí de esta gráfica es que mientras la raza de ciencias sociales que no mete las manos, ¿verdad? Pues mete la cabeza nada más, ¿verdad? Mete la reflexión, si ustedes quieren, pero no mete las manos ahí en el mundo clínico. Hay un porcentaje alto de aprobación de la eutanasia activa. Sin embargo, los valores se invierten porque en la limitación progresiva, quienes tienen el mayor porcentaje son los de ciencias naturales, ¿ya? Y luego, en el suicidio asistido, cosa curiosa, el 21.3 de ciencias naturales contra el 12.5 de ciencias sociales, ¿ya? Es decir, si se trata de eutanasia, los de las ciencias sociales van gráfica. Si se trata de limitación progresiva o de suicidio asistido, los de ciencias naturales van arriba, ¿sí? Me detengo ahí. Para quienes están siguiendo esta reflexión, ¿qué opinión así, ¿verdad?, les dejaría esta primera aproximación?
conforme me iban escuchando, ¿qué iban sintiendo ustedes? ¿Qué sensación les iba dejando esto? Maru, por favor. Creo yo que, y bueno, es que yo relacioné ciencias, dijo usted Ciencias sociales y ciencias naturales. ciencias naturales, lo relacioné con los que estudiamos ciencias clínicas, ¿verdad? Ah, sí. Y nosotros que estamos en la clínica, pues estamos más cerca de lo que es el dolor y el sufrimiento. Sí, sí, Maru, muy interesante esa reflexión. Es decir, si tú quieres, sí, decidir o solicitar, ¿verdad?, la eutanasia activa o pasiva, los de ciencias sociales dicen, pues estás en el derecho, ¿verdad? Estás en tu derecho, ¿no? Eso lo dicen por sobre los de las ciencias naturales. El asunto ahí de lo sociopolítico, de lo legal, ¿verdad? Pero cuando cambiamos la perspectiva, cuando nos vamos al mundo de la limitación progresiva, ¿verdad? O sea, ya tiene más, pues tiene más invasivo su cuerpo, está teniendo menos reacciones, está respondiendo menos a los medicamentos, está incrementando el dolor, tenemos que incrementar los paliativos para el dolor. Cuando estamos en esa narrativa, por decirla de alguna manera, esa relación humana, ¿verdad?, de la limitación progresiva, se cambian inmediatamente los valores, ¿no? Ahí es en donde el asunto de la solicitud de ayuda a morir de un paciente terminal, pues en las ciencias naturales se va para arriba y pues esta cosa extraña ahí del suicidio asistido, ¿verdad? También se cambia, ¿no? Es decir, pues si usted ya quiere terminar, pues ya termina, ¿verdad? ¿Ya? Bueno. Perdón, no sé si hay algún otro, son opiniones, ¿verdad? Son opiniones. Aquí no estamos haciendo una revisión estrictamente científica, porque pues, lo primero que tendríamos que ver es cuál es la validez de la muestra, ¿verdad? Y si es, pero no, estamos en opiniones, porque nuestra discusión es sobre el carácter de autonomía. Esto nada más es para detonar un poco, ¿sí?, este asunto de lo complejo que se vuelve, ¿sí?, la autonomía desde los diferentes objetos de estudio, ¿no? ¿Sí? Vamos para allá. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra opinión. Así, sencillo, sin ningún problema. Marcial, ¿tú quieres decir algo? ¿No? ¿Sí? Ah, no quieres decir. Ok. Bueno. Dice el texto a continuación. Dice, autores personalistas cubanos contemporáneos, y cita, ¿verdad?, a los colegas Clara Lauricia Hernández, Pedro González Fernández, Jorge Herminio Suardías Pareras, René Salvador Zamora Marín. ¿Por qué le doy importancia a esto? Porque hoy estamos hablando de alguien que inventó la autonomía, o más bien, que imperó la autonomía, ¿verdad? Imperó la autonomía como forma de comportamiento moral, se llama Immanuel Kant, ¿ya? Entonces, pues, ¿cuál es la diferencia entre un bioeticista cubano contemporáneo y el señor que vivía en Königsberg, ¿verdad?, y que escribió un librito, ahorita les voy a mostrar el libro, que se llama La fundamentación de la metafísica de las costumbres? Es decir, al término del día, no al principio del día, pues son pensamientos contra pensamientos, ¿ya?
ideas contra ideas, formas contra formas, ¿verdad? Sí. Me quiero poner desde allí porque vamos a hacer el análisis de la autonomía y del concepto de dignidad. Ahí vamos a hacer un interludio ahí, ¿verdad? Bueno, dice, esa posición de estos personalistas, ¿verdad? Que además por ser personalistas, pues no están tan de acuerdo con el régimen, ¿verdad? Sí. Sin embargo, pues no tienen otra forma de ser más que personalistas en un contexto sociopolítico económico de izquierda. Qué cosa tan complicada esto, ¿no? Tan complicada. ¿Cómo pensar ahí? ¿Cómo pensar? Esa posición queda muy explícita en el basamento ontológico que contiene la siguiente reflexión de Zamora. No sé quién es este Zamora, ¿verdad? Lo cita ahí en un texto que se llama Atención al paciente terminal con SIDA desde las unidades de cuidados intensivos. Bueno, ¿qué dicen estos amigos? Amigos, yo digo, amigos son todos, ¿verdad? La dignidad de la persona es la piedra angular sobre la cual descansa el respeto a la vida humana. El principio de la vida física, no hay ninguna novedad. O sea, de Zamora pues no está más que replicando, ¿verdad?, lo que hemos dicho de la teoría personalista, de Grecia, finalmente, ¿verdad? Que por cierto murió hace un año, año y medio, más o menos. No sé si alguno de ustedes tenga el dato más, ¿sí? El teórico, ¿verdad?, que era un obispo de toda la teoría personalista, un tocho de este tamaño también, es Grecia, ¿verdad? Les digo, murió hace año y medio más o menos, un año y medio. Pues, con la pandemia yo ya estoy medio, año y medio, 2 años. Bueno, él es quien plantea esto, ¿no? Dice, repito, la dignidad de la persona es la piedra angular sobre la cual descansa el respeto de la vida humana, aun cuando ésta haya llegado a su final. No voy a meter más ruido. La dignidad personal se refiere, cito a Zamora, ¿verdad?, a la propiedad de un ser, de un ser que es un fin en sí mismo por autonomacia, por antonomasia, por antonomasia. Es decir, que su valor es relativo al sujeto que lo valora. Y voy a tener que leer de nuevo por 2 cosas, por lo mal que leí y por lo complejo del texto. Vean ustedes el juego antropológico que hay aquí. Complicadísimo. ¿Sí? La dignidad de la persona es la piedra angular sobre la cual descansa el respeto de la vida humana, aun cuando ésta haya llegado a su final. No hay vuelta. Eso es personalismo sin vuelta de hoja. Pero luego continúa y dice, la dignidad personal, ¿sí?, se refiere a la propiedad de ser un ser que es un fin en sí mismo, por antonomasia. Es decir, que su valor no es relativo al sujeto que lo valora. Con eso tenemos para divertirnos las 4 horas restantes. ¿Ya? ¿Frente a qué estamos? ¿Frente a qué estamos en este texto? Y frente al asunto de la eutanasia. Estamos frente a un enredo, porque no es ninguna confusión, un enredo antropológico, ahora desde 2 perspectivas. La primera es desde la antropología filosófica.
porque las definiciones nos incluyen ahora nociones de dignidad y nos incluyen nociones de autonomía. Pero por el otro lado, desde la perspectiva, porque la perspectiva desde las ciencias sociales, ¿verdad?, y desde las ciencias naturales cambia en razón directa a la aproximación que tenemos frente al fenómeno. O sea, quien tiene metidas las manos ahí está más lejos de los conceptos formales y más cerca, como lo decía Maru, del dolor existencial que está padeciendo esa singularidad humana, no ese individuo con derechos. De este lado tenemos al individuo con derechos que por el hecho de ser humano, diría Pico de la Mirandola, tiene una dignidad, ¿ya? Y yo abro las manos y digo, ¿y de qué me está hablando todo esto? Pero por el otro lado, las perspectivas, como, ¿verdad? Como diría el dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata, ¿verdad? O sea, el que está cerca de la vaca, ¿verdad?, y que le jala la pata, pues ese tiene otra perspectiva, ¿no? Entonces, vamos a tratar de dirimir esto, y disculpen, pero me tuve que aguantar un poco la risa cínica, ¿verdad? Vamos a tratar de dirimir esto. No creo que lo logramos dirimir, ¿verdad? No por el colectivo, sino porque es muy complejo para decir, sí, pues ya me quedó claro, ¿verdad? Pero vamos a hacer una aproximación a través de un texto que ya bajaron de la red. No, algunos de mis estudiantes del doctorado en ciencias clínicas a veces lo encuentran, otros me dicen que ya no existe, y es un texto de una bioeticista. Se los comparto, lo vamos a leer completamente el texto, ¿verdad? Son 3 paginitas, o cuántas son, no sé, 3, 4 paginitas, ¿sí? Y este texto es de una profesora de bioética de la Facultad de Medicina de Albert Einstein, ¿verdad?, de la Universidad de Yeshiva en Nueva York. Es una universidad judía, ¿ok? Y vamos a ver qué dice MacLean, ¿sí? ¿Quieren ustedes, voy leyendo, nos vamos deteniendo? Les digo, son 3 paginitas, no es mucho, pero está muy, muy interesante esto, ¿verdad? Muy, muy interesante. Les propongo que yo vaya leyendo y nos detenemos en lo que ustedes nada más levantan la mano o me interrumpen, abren su micrófono y empiezan a hablar y yo me callo, así de simple, ¿ok? Bueno. Dice, la dignidad es un concepto inútil. Bueno, primer pregunta antes de empezar y me regreso. ¿Alguno o alguna de ustedes ya leyó el texto? ¿No? ¿Nadie ha leído el texto? Bueno, para mí como profesor, a todo dar, ¿eh? A todo dar, ¿sí? Porque pues sí va a resultar una novedad. Dice, la dignidad es un concepto inútil, ¿ok? No significa más que el respeto para las personas o su autonomía. ¡Qué barbaridad! Bueno, ahí va. La persistente apelación a la dignidad humana constituye una práctica común en el campo de la ética médica. El estar hablando de la dignidad humana todo el tiempo, ¿verdad? Son muy conocidas las abundantes afirmaciones que resaltan la violación o amenaza de la dignidad humana debido a alguna característica de determinada investigación o práctica médica. Con frecuencia en cuanto a los avances en genética o en medicina reproductiva. Y hay miles de ejemplos más. Pero, ¿son coherentes, dice MacLean, estas aseveraciones? ¿Es útil la noción de dignidad para la elaboración del análisis ético de las actividades médicas?
voy a detener tantito. Por eso me llamó la atención esta grafiquilla, que puede ser, pues, digo, sin menospreciar, ¿verdad? Una tesis de maestría, ¿verdad? Sí. Es una tesis de maestría, punto. Una tesis, es una tesis. Pero me llamó mucho la atención porque cómo cambia, dependiendo, diría el gran filósofo español, en paz descanse, José María Mardones, un gran amigo, ¿verdad? Diría, es impresionante la forma en que amueblamos la cabeza de nuestros estudiantes durante la universidad, ¿verdad? ¿Sí? Si venimos del área clínica, pues les amueblamos con muebles blancos, ¿verdad? Y si vienen del área de ciencias sociales, pues los amueblamos con quién sabe qué cosas, de qué colores, azules, rojinegros o yo sé qué, ¿no? Y si vienen de económicas, pues no sé de qué. Es más, ustedes saben mejor que yo que existen colores para distinguirnos entre disciplinas, ¿verdad? Sí, así de simple, ¿no? Sí. Me acuerdo muchísimo, valga la anécdota, cuando tuve que decidir de qué color eran los sillones del departamento de filosofía, me preguntaron que de qué color quería yo los sillones y le dije, pues para mí es muy sencillo, pues azules, ¿verdad? Porque pues, el azul pues es el color de la filosofía, ¿ya? Si fuera yo abogado, pues diría rojos, ¿verdad? Y así, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces un grupo de colegas me dijo que le parecía una falta de respeto el que yo haya mandado hacer los sillones de color azul porque les parecía una práctica vertical, hegemónica y patriarcal, porque el azul era históricamente el color asignado a los niños. Dije, caramba, pues no, en ningún lugar me puse a pensar, ¿verdad? Si estaban haciendo un niño, una niña o lo que fuera, ¿verdad? Yo simplemente respondí a mi amueblaje mental, ¿verdad? A mis colores mentales desde el área de la filosofía, que son el azul, ¿verdad? Pero con mucho gusto le pueden ustedes echar encima un bote de pintura del color que se les antoje. No tengo ningún inconveniente, ¿verdad? No tengo absolutamente ningún problema. Yo problemas por ideas los dejé de tener hace muchísimos años, afortunadamente. Y espero no volverlos a tener nunca. Bueno, ¿por qué toda esta reflexión que parece que me estoy quejando o cosas por eso? No, no me estoy quejando. Simplemente porque el amueblaje nos da perspectiva frente a la noción de dignidad. Y aquí es donde esta profesora de la universidad de Nueva York, en Nueva York, ¿verdad? La Universidad de Yeshiva, Ruth McLean, dice, a ver, aquí a mi clínica, me parece que no me da la noción de dignidad ninguna utilidad. Pero se lo plantea como pregunta, lo cual es muy elegante, ¿verdad? Muy elegante. ¿Es útil la noción de dignidad para la elaboración del análisis ético de las actividades médicas? Se pregunta. Como veremos a continuación, un riguroso estudio de algunos importantes ejemplos puede demostrarnos, estoy contigo, Maru, con muchísimo gusto, que el apelar a la dignidad no constituye, estoy contigo, sino una vaga reafirmación de otras nociones más precisas, o en todo caso, un eslogan que no aporta nada para la comprensión del tema. Mi querida Maru, por favor, ¿cómo ves a esta señora? Estás con el micrófono cerrado. Aquí mi comentario me llama también mucho la atención que se refiere al tema médico o clínico. Es que una cosa que para mí siempre ha sido muy relevante y que lo he comentado mucho
con mis compañeros administrativos, médicos, enfermeras, todos los que participamos en la atención del paciente, es que nosotros en cierta manera tenemos la vida del ser humano en nuestras manos. Y es algo que, por lo que yo he preguntado, una vez le comentaba a un anestesiólogo, ¿verdad? Le decía, a ver, doctor, usted cuando va a iniciar una cirugía, cada vez que inicia una cirugía, ¿no platica con el paciente para ver cuáles son sus valores, sus ideales, en cuanto si presentase alguna complicación en el trans? Y me dice, no, Maru, pues yo nunca lo hago. Le digo, pero no se da cuenta que usted tiene la vida del paciente en sus manos. Igual que la del médico también, ¿verdad? Pero el anestesiólogo es el brazo derecho del médico durante una cirugía. Claro, claro. Porque es el que va a salir y le va a decir al familiar, existió una complicación, estamos tratándola, todo va bien, está marchando bien. Cuando los familiares ven que tarda mucho un procedimiento, luego preguntan, y si ponen mucho interés, el cirujano dice, compañero, ve y dile que todo va bien, o compañero, ve y tranquilízalos, ¿verdad? Claro. Una cosa que también me llamó la atención de un hospital donde yo participé es que en el departamento de quirófano tenían ya clasificado, o por decir, como un protocolo, el que cuando se complicara un paciente, ciertas enfermeras estuvieran en compañía de los familiares. Bien. Y eso me pareció algo muy bueno, porque la angustia de los pacientes al saber que existe una complicación se pierde el control. Claro. Se pierde el control, ¿verdad? Claro. Pero sí me llama mucho la atención y es razonable que sea a nivel médico, porque yo insisto, o sea, tras bambalinas, como los abogados, como los banqueros, como los políticos, tras bambalinas, pues, ¿qué cosas no vemos, verdad? Claro, claro, ¿Sí? claro. Difícil decirlo en el tema médico, pero es la realidad. Claro, Maru, claro, claro. Ahí lo interesante, Maru, en toda esta reflexión preciosa que nos haces y este ejemplo tan lindo de este hospital en donde un grupo de las enfermeras, pues, como dices tú, acompañaban a los familiares, ¿verdad? La pregunta teórica, porque es teórica solamente, ¿verdad? Es formal totalmente. ¿Y para qué? O sea, ¿qué es lo que qué es lo que le ocupa? No creo que le preocupe, pero ¿qué es lo que le ocupa a ese administrador de ese hospital para que parte de su personal, discúlpenme las palabras, pues, pero parte del grupo clínico, me gusta más eso de personal, ¿verdad? Parte del grupo clínico esté, pues, prácticamente platicando con los familiares, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que hay atrás de eso? Sí, yo sé que hay atención, yo sé que hay un diferenciarnos en el mercado, yo creo que sí, pero bueno, quitando todo ese rollo del mercado, ¿verdad? Sí. ¿Qué hay atrás? ¿Qué hay atrás? ¿Será acaso una preocupación por la dignidad? ¿O será acaso una preocupación por la autonomía de esos familiares, aunada a la autonomía del paciente?
Maru, no sé, adelante, si Sí, gustas comentar. pues yo hago este siguiente comentario, pero me gustaría también los compañeros, ¿verdad? Sí me tocó conocer muy directamente al director general de este hospital y fue algo para mí sorprendente porque era una persona no mexicana y yo pensé que las cosas éticas no le iban a llamar la atención. Mas, sin embargo, inclusive yo acababa de terminar la maestría y yo dije, no, pues me va a clausurar inmediatamente cuando sepa que tengo la maestría. Me va a poner a un ladito, pero no, me llevé la sorpresa de que era una persona que respetaba mucho la dignidad de las personas y le interesaba mucho el aspecto psicológico de las personas. Ok. Él decía que era una obligación para todos nosotros detectar si había algún personal que trabajara en ese hospital que tuviera algún problema psicológico, porque la obligación de nosotros era no ahorillarlo, sino reintegrarlo como persona y como profesional. Fíjate, Maru, qué nivel de complejidad en el análisis que haces. Porque por una parte hay una preocupación por un carácter ético. Por otra parte, hay rasgos psicológicos. Por otra parte, hay nociones allí entrecruzadas o transversales de dignidad humana, ¿verdad? No dudaría yo, no dudaría que en todo este bagaje de conceptos estuviera también el asunto del cuidado de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, ve nada más se me está viniendo a la mente, será porque escuché la licuadora aquí de la cocina de la casa, pero este es un licuado muy difícil de digerir, ¿eh? Muy difícil de digerir. Vamos, no sé si alguien más quiera acotar algo, si no, continuamos con la lectura de este texto que prácticamente pues, nos va a llevar a todas estas reflexiones sobre dignidad y autonomía, ¿no? Muchas gracias, Maru. Rosa Isela, por favor. Hola, buenas tardes. Hola. Con respecto a lo que platica Maru, que sucede tras bambalinas en algunos hospitales, también me viene a la mente el valor que tiene la vida para cada médico en algún hospital, no sé, tal vez particular. Por ejemplo, cuando se trata de salvarle un miembro a una persona, salvarle el miembro por amputación, digamos una pierna o así, hasta dónde pueden llegar a proponer que se ampute o no si saben que hay algo que los puede salvar. Es decir, si un paciente no tiene los medios económicos para pagar ese tratamiento, o sea, dicen, ¿sabes qué? Pues no lo sugieras porque no lo va a poder pagar. Pero pienso que los pacientes o los familiares tienen el derecho de saber que existe ese tratamiento. Claro, O sea, claro. pueden decir, puedo juntar esto para tratar de salvar mi pierna. Entonces ahí también eso es lo que tienen que, pues, que valorar, ¿verdad? Hasta dónde se valora la integridad de la persona. Claro, totalmente de acuerdo contigo, Rosa, totalmente de acuerdo contigo. Y yo creo que tu conversación, tu intervención, junto con la de Maru, me hacen el cóctel todavía más difícil de digerir, ¿verdad? Más difícil de digerir. Tú metes, por ejemplo, el concepto de integridad, ¿no? Te estaba escuchando y estaba pensando en el caso que está de moda ahorita, ¿verdad? Bueno, está de moda, ayer lo sacaron a la luz pública, de un trasplante de corazón, no sé si escucharon esto, en Estados Unidos, le niegan al paciente el trasplante de corazón porque no tenía la vacuna del COVID. Y resulta que
Ahí está toda la discusión, está muy interesante. Yo les daré el seguimiento, ¿verdad?, para próximas sesiones a este caso, pero me pareció muy interesante porque el papá de este muchacho, ¿sí?, alega que él tiene derecho a el ejercicio, ¿sí?, de la autonomía para no vacunarse, y por otra parte los médicos dicen, traemos 100,000, una deficiencia de 100,000, creo no estar exagerando, no para nada, de 100,000 órganos, un déficit de 100,000 órganos. Entonces, no se lo vamos a asignar a alguien que en este contexto de la pandemia tiene mayores posibilidades de morir que otras personas que sí se han vacunado. Vaya historia, ¿eh? Está muy interesante, muy interesante. Bueno, con permiso de ustedes, vamos a seguir la lectura del texto, a ver a dónde nos lleva MacLean con esta reflexión, ¿ya? Aunado a todo el cóctel molotov que hicieron ustedes ahorita, ¿verdad? Dice, posiblemente las referencias más prominentes a la dignidad aparecen reflejadas en los numerosos instrumentos internacionales sobre los derechos humanos, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En este sentido, notorio es que, por lo general, estas convenciones no suelen referirse a las cuestiones del tratamiento o investigación clínica. Es decir, ahora que revisaba el texto de este texto de la invención de la autonomía, ¿sí? Las primeras 150 páginas, que prácticamente, estoy mintiéndoles, prácticamente las primeras 200 páginas que están dedicadas al derecho natural y que están dedicadas al derecho positivo, ¿sí? Prácticamente Tomás de Aquino y Hobbes, ¿sí? El contrato social, ¿verdad? Digo, este es de Rousseau, pues, pero el gran Leviatán, el gran contrato, ¿verdad? Ese ente supremo que nos gobernará a todos y nos dirá por dónde conducir nuestra vida buena y justa, que es el contrato, pues, de Hobbes, y la otra parte, tanto de Tomás, ¿verdad? Todo está ligado a un carácter político. Todo está ligado a carácter político. A lo mejor es el enfoque, no lo dudo, ¿verdad?, de este autor, pero me pareció muy interesante cómo Schneewint, ¿sí?, plantea, pues, que el nacimiento o la significación de algunos conceptos, dígase el caso de autonomía, dígase el caso de dignidad, no son ajenos al orden político, ¿ya? Más, hoy tendríamos que decirlo tendríamos que decirlo de manera muy clara. Hay agendas que marcan significados. Que si defienden la vida o la libertad, yo estoy muy lejos de entender todavía eso. Pero hay agendas políticas que marcan significados, que determinan interpretaciones. Que si eso va en el bien de la vida o del principio de la vida o en el bien de la autonomía y en el ejercicio de la misma, lo vuelvo a repetir con la mano en el corazón. Yo estoy muy lejos mentalmente de entender todavía, ¿sí?, esto. O sea, está tan cascado, ¿sí? Es un cascajo literalmente lo que estamos viendo y viviendo desde la dignidad y desde la autonomía, como para poder, ¿sí?, con ese cascajo
¿sí? Ponérnoslo en el cuerpo y decir, esto es la vida, esto es la libertad, y desde este cascajo se defiende la vida y desde este cascajo se defiende la libertad. Yo tengo mis reservas, ¿eh? Tengo mis reservas. El espacio es abierto, estamos en un curso académico. Esto uno no puede ir a gritarlo a plaza pública todavía, pero estamos en un espacio académico de respeto, un espacio académico de mucho respeto, de mucha calidad para poder hacer las reflexiones que queramos, ¿no? Ustedes se interrumpen en el momento en que quieran, por favor. Por favor. Seguimos en el contexto. En este sentido, notorio es que, por lo general, estas convenciones no suelen referirse a las cuestiones de tratamiento de investigación médica, aunque constituye una importante excepción el convenio, ¿ok? Quede claro, del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las implicaciones de la biología y la medicina. En este, así como en otros documentos de similar cuño, el término dignidad, entre comillas, no parece tener ningún significado que vaya más allá de lo que está implícito en el principio de la ética médica. Respeto para las personas. Pum, pum. ¿Ya? 2 puntos. La necesidad de obtener consentimiento informado y voluntario del paciente, punto y coma, la exigencia de protección de la confidencialidad y la necesidad de evitar la discriminación y las prácticas abusivas. Hasta ahí, MacLean dice, dejemos de usar pleonasmos o tautologías, ¿verdad? Cualquiera de las dos. ¿Sí? Uno de los grandes problemas de la filosofía en la cultura occidental es cuando hace 2500 años se afirmó que el ser es y el no ser no es. Y ahí nos seguimos enredando con que el ser es y el no ser no es. Y nos seguimos enredando porque no sabemos qué es ser ni qué no es no ser. Nos seguimos enredando. ¿Ya? Nos seguimos enredando. Aquí tenemos el mismo enredo de hace 2500 años. O sea, sí, en el mundo clínico, porque estamos en la investigación clínica, ¿verdad? Y estas son ligas mayores, investigación clínica. No se les olvide que antes de la investigación clínica hay una cosa que no nos gusta mucho hablar de ella, porque se llama experimentación clínica. Y antes de eso hay una cosa preciosa, la joya de la corona, siempre he creído yo, que se llama práctica clínica. Aquel que hace investigación clínica sin práctica clínica corre el riesgo de estar haciendo vil y vulgar experimentación clínica. Es terrible eso. Es terrible, terrible. Ayer, antier, se celebraron no sé cuántos años de la captura de Eichmann, ¿verdad? Sí. Este personaje del régimen nazi que se dedicaba a la logística, ¿verdad? A la logística para poder lograr que los judíos que llegaban a los campos de concentración, pues entraban a los hornos crematorios, ¿verdad? ¿Ya? Es una discusión tremenda alrededor de Eichmann, ¿no? Les recomiendo un texto de Hannah Arendt que se llama La banalidad del mal, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor redondeamos hacia el cierre con este tipo de reflexiones. Pero bueno, no me distraigo. Estamos allí con un pensamiento muy claro. O sea, a mí no me importa lo que decía, lo digo en el sentido, ¿cómo se llama?
Lo digo en el sentido de reflexión. A mí no me importa lo que acaban de decir las compañeras, ¿verdad? Que si la dignidad, que si el respeto de los derechos, que si la integridad, que si la autonomía. O sea, yo estoy muy claro cuando me dicen, mire señor, aquí lo vamos a respetar a usted. Oiga, que eso se llama dignidad, autonomía, a mí qué me importa. A mí me van a respetar, ¿verdad? Y ustedes dirán, bueno, ¿y ahora qué significa respeto? Ándele pues, vamos a seguirle en lo mismo, ¿verdad? Y entonces dice, respeto a las personas. Ah, mire usted, el respeto para usted es, una, que usted esté informado y que consienta de manera voluntaria, ¿verdad? ¿Me entendió usted, señor paciente? O sea, usted está entendiendo lo que le vamos a hacer como procedimiento. Sí, señor. ¿Está usted de acuerdo con que le hagamos esto? Sí, señor. Ah, bueno, pues ya dimos el primer paso. Segundo, sí, esto lo sabe usted y yo. Nada más. Si usted quiere que alguien más lo sepa, usted me lo dice. Punto. Tercero, sí, aquí le vamos a tratar igual que tratamos a todos y a todas, y a todes, ¿ya? Y por último, sí, no vamos a hacerle ningún mal, no vamos a abusar de usted, ¿verdad? En ningún sentido. Dice McLean, si a mí me dicen eso, ¿para qué quiero la dignidad? ¿Para qué quiero la dignidad? La dignidad es un concepto totalmente inútil. Qué fuerte la reflexión, ¿no? Bueno, creo yo, ¿no? Seguimos, porque si no se nos va el tiempo, ¿verdad? El tiempo, el implacable. Como es sabido, las continuas referencias a la dignidad surgieron durante la década de los 70s en cuanto a la dignidad de la cuestión clínica, ¿ok? Porque el concepto de dignidad viene desde hace 2500 años, ¿no? En el seno de las discusiones sobre la cuestión del proceso de muerte. Por eso empezaba con la gráfica aquella. Particularmente en torno a la cuestión relativa al deseo de evitar ciertos tratamientos médicos agobiantes que conducían a la prolongación de la vida. ¿Ya? De esta manera, en los Estados Unidos, acomodado frecuentemente bajo los términos de el derecho a morir con dignidad, este surgimiento trajo como consecuencia la promulgación, de una serie de estatutos que reconocían oficialmente el derecho de los pacientes a dar instrucciones previas. El primero de dichos estatutos fue el de la Ley sobre Muerte Natural de California, del 76, que comenzaba sus líneas indicando lo siguiente. Vean ustedes nada más. En reconocimiento de la dignidad y privacidad de los pacientes, privacidad que los pacientes tienen el derecho de esperar por medio de la presente, ahí nos podríamos detener para una tesis, no de maestría, para una tesis doctoral. En reconocimiento de la dignidad y privacidad que los pacientes tienen el derecho de esperar por medio de la presente, ahora resulta que la legislatura declara que las leyes del estado de California deberán reconocer el derecho. ¡Órale, qué maravilla! No, hombre, pues sí. Si nos habíamos cansado de un dios medieval, pues aquí tenemos ya al dios de California, se llama la legislatura, ¿verdad? Que es la que por sus leyes declara y reconoce el derecho de una persona adulta a elaborar instrucciones escritas por las que se ordene a su médico la preservación o suspensión de los procedimientos tendientes a conservarle la vida
en caso de presentarse una condición terminal. Pues si se presenta una condición terminal, yo no sé cómo le hace para ejercer el derecho, ¿eh? Esa sería la... pero la legislatura me da el derecho o me da la legitimidad para que yo ejerza el derecho, ¿sí? Cuando esté en un momento de una etapa terminal que ya no puedo ejercer mi derecho. No, me doy. Yo me doy. Lo reitero una vez más. Yo me doy, ¿ya? Como se puede ver en este contexto, el término dignidad, dice MacLean, no parece significar nada más que el respeto de la autonomía del paciente. Pero ni siquiera eso le diría yo a MacLean, ¿sí? Es el respeto a la autonomía del paciente que está literalmente, que está en etapa terminal. Entonces, pues, ahí les encargo los matices, ¿no? Seguimos. Oigan, si hay algún comentario, ¿verdad? Sí, si se les revuelve el estómago por algo de lo que estamos diciendo, pues de eso se trata, ¿eh? De eso se trata. De igual forma, en relación con la aparición de esta imprecisa costumbre incrustada en la toma de decisiones respecto del tratamiento a ser empleado al final de la vida, una comisión presidencial estadounidense comentó: las frases como muerte con dignidad han sido usadas de manera tan contradictorias, pues era un poco lo que estábamos viendo, ¿verdad? Que sus definiciones, si en algún momento fueron claras, se han vuelto completamente difusas. Qué caramba, hombre. Bueno, pues le seguimos. Un uso indiscutiblemente diferente de la dignidad todavía en relación con la muerte ocurre cuando los estudiantes de medicina practican sus técnicas realizando determinados procedimientos, usualmente intubación, en cadáveres recién muertos. Ante esta situación, algunos eticistas han sostenido insistentemente que tales prácticas educacionales violan la dignidad de la persona fallecida, aunque es bastante claro que en dicha situación no tiene nada que ver con el respeto de la autonomía. Pues sí, porque la autonomía necesita un estado de conciencia para ejercerse. ¿Y la dignidad? No, pues la dignidad no necesita ningún estado de conciencia para ejercerse, porque la dignidad, en este contexto en el que estamos, está dada por naturaleza. Partimos de la concepción de Pico de la Mirandola renacentista, ¿verdad? Todo ser humano, por el simple hecho de ser humano, tiene dignidad, posee dignidad. ¿Ok? Entonces, bueno, pues aquí estamos llegando a una conclusión un poco aterradora, porque resulta que mientras yo estoy vivo y consciente, puedo ejercer por la autonomía mis derechos. Pero cuando ya no estoy vivo y consciente, lo único que me queda es la dignidad. Entonces, autonomía para el vivo y dignidad para el muerto. Qué chulada esto. Esto es de veras una hermosura. Entonces, pues los que estamos vivos, o al menos estamos respirando, no sé si vivos o qué estamos, ¿verdad? Pero los que estamos respirando, pues dejemos de hablar de dignidad humana de una vez por todas y hablemos de autonomía, ¿verdad? Y de la autonomía ligada en el ámbito clínico, y obviamente si sucede en el ámbito clínico ya sucedió en todo lo demás, ¿verdad? ¿Sí? La ética sucede primero en el ámbito clínico, eso yo lo tengo muy pensado, ¿no? Si no sucedió en un quirófano, no ha sucedido en una cárcel todavía. Para allá va, es el siguiente paso, ¿no? Es el siguiente paso. Entonces, pues dejemos ya de usar la palabra dignidad. ¿Para qué la dignidad? ¿Para qué nos enredamos? ¿Para qué hacemos licuados que no podemos digerir
con nociones como dignidad y le pego la otra con nociones como integridad, ¿ya? Si tenemos otras cosas para decir lo que queremos cuando estamos vivos, que se llama autonomía. Y entonces, ¿a dónde ponemos la dignidad? Pues vamos a ponerla en el cadáver, ¿verdad? Y ahí, bueno, pues que lo discutan en sus prácticas clínicas los chavos que están las chavas que están en formación, que lo discutan, ¿verdad? Si es digno o no intubar un cadáver para aprender, ¿verdad? Bueno, con fines didácticos, ¿verdad? Ese es otro asunto, ¿verdad? Otro asunto. Cierro el párrafo. No obstante, podría existir la preocupación razonable sobre el cómo se sentirán los parientes de la persona fallecida si supieran que el cadáver está siendo utilizado de tal manera. Pero como en el caso anterior, esta preocupación no tiene nada que ver con la cuestión de dignidad del cadáver, o peor con MacLean, sino más bien con el respeto de la voluntad de los vivos. Mi querido Rodrigo G. de la G, usted Sí, doctor. que está usted en plena formación, viene de ahí. Yo tenía un comentario sobre el párrafo anterior, que Sí. digamos que dice que frases como muerte con dignidad o muerte digna o este tipo de frases se han usado de maneras tan contradictorias. A mí me llama la atención y quería ver cuál era su opinión sobre esto, que hoy se utiliza para el tema de la eutanasia, ¿no? O sea, hay que darle una muerte digna al paciente, ¿no? Y este término suena muy bonito, pero esconde un hecho que es que si tú no le das eutanasia al paciente o si el paciente decide, por ejemplo, soportar el dolor hasta que llegue la muerte natural, entonces está muriendo de alguna forma de manera indigna. O que su muerte no tuvo la suficiente humanidad, ¿no? De alguna manera. No sé qué opina de esto. Mi querido Rodrigo, un abrazo fraterno antes que nada, y mi respuesta es hasta ahorita, Rodrigo, hasta ahorita, todavía nos faltan 50 minutos, que la dignidad es un concepto inútil. Es decir, ¿para qué le movemos? Es decir, si nos metemos esa palabra a la boca, por no decir al corazón o al cerebro, nada más a la boca, nos vamos a generar una serie de complicaciones espantosas. Entonces, el dolor es dolor. ¿Y qué hay que hacer? Quitarle el dolor. O, si no se lo podemos quitar, hacer lo menos invasivo el dolor en su estado de conciencia de ese paciente. ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo, trabajando con el dolor. Por su dignidad. No, porque soy clínico, nada más. Nada más. No, a mí no me metas palabras en la boca. No te estoy diciendo a ti, no. Digo en la supuesta conversación abierta, ¿no? ¿Sí? O sea, no. Nada de esto, ¿no? Nada de esto. Entonces, hasta este párrafo, mi estimado Rodrigo, pues te diría yo, pues, vamos a dejar de estarnos preocupando por conceptos que no significan nada. Uno de ellos, o el que estamos viendo ahorita, la palabra dignidad, concepto de dignidad. Ya, gracias. No, y me podrías decir, Rafa, no, yo no puedo con eso. A todo dar, yo tampoco. No puedo. Sí, es decir, fíjate, esto es muy padre, lo que estamos haciendo ahorita es muy padre, Rodrigo, porque ahí es en donde reconocemos que los significados, ¿sí?, tienen que seguirse pensando, porque las formas en que se han expresado durante 2500 años ya no dan para ahorita. No dan. Entonces tenemos que seguir pensando. Bueno, vamos a pensar la dignidad,
pero partiendo partiendo de la idea de que ha sido una palabra que han usado tirios y troyanos, ¿sí? Que han usado unos para defender y los otros para atacar, y estos también para defender y estos para atacar. Entonces, vamos a seguir pensando. A mí me parece que es lo más maravilloso que nos puede suceder en el siglo XXI, ¿verdad? Es decir, que sigamos pensando que las palabras que utilizamos tienen la capacidad y la ductibilidad para poder resignificarse. Y es lo que está pasando hoy en día. Es lo que pasa con este texto, que te digo que algunos de mis alumnos sí lo encuentran, ¿verdad? Y otros me dicen, Rafa, ese texto yo no lo encuentro por ningún lado. Pues ya lo bajarían a lo mejor, o la misma MacLean, porque hizo todo un revuelo este texto, ¿no? Entonces, pues sí se hizo famosa con este textito, ¿verdad? Dijo, no, espérense, esto yo lo escribí a las 3 de la mañana después de haber operado a no sé qué y con la bata llena de sangre. No, esperen, sí. Ante un dilema moral que tenía yo, ¿no? Pero ¿cómo se llama? Pero pues lo estamos pensando simplemente, ¿no? ¿Ya? Y tú me dices, Rafa, me doy, yo también me doy, ¿no? Rafa, no, yo tengo una formación que no me permite a mí, ¿sí?, bajo mis principios y la gradualidad, lo que veíamos la sesión pasada, la gradualidad de mis principios, ¿sí?, subordinar cualquier cosa a la noción de dignidad. Pues a todo dar, a todo dar, a todo dar. No hay ningún problema. Y para mí dignidad significa esto. Bueno, pues a todo dar. O para mí dignidad significa dignidad, punto. Digo, para Parménides el ser significó el ser y el no ser significó el no ser. Y para Heráclito el ser significó ser y no ser. Pues no hay ningún problema. Para nosotros puede significar también muchas cosas, ¿no? Por eso, repito, este tocho, ¿verdad? Este tocho tiene un nombre precioso que es la invención de la autonomía. Habría que escribir algo ahí que se llamara la invención de la dignidad, ¿no? También sería interesante el tema ese. Continuamos por cuestión didáctica, ¿verdad? Por cuestión didáctica. Tan. Un uso indiscutiblemente diferente de la dignidad, todavía en relación a la muerte, perdónenme, no, estoy en el siguiente párrafo. Debemos recordar que por parte del Consejo Presidencial de Bioética de los Estados Unidos, designado por Bush, ahí se los encargo de su consejo, ¿verdad? Por eso les digo, no perdamos el contexto político, ¿verdad? O sea, un consejo de bioética, ¿sí?, de la presidencia de Bush. Publica el primer informe titulado Human Cloning and Human Dignity en el 2002, ¿verdad? Tal y como se desprende de su lectura, este documento revela el destacado lugar que ocupa el concepto de dignidad en las discusiones del comité. Nada más, todo el mundo habla de dignidad, ¿no? Así, en una de las innumerables referencias a dicho término, el mencionado informe indica que un hijo concebido llega al mundo exactamente como en algún otro momento lo hicieron sus padres, y por ello es su igual en dignidad y humanidad. Que me disculpen los amigos del Comité de Bioética del 2002, ¿sí? Esto es exactamente lo que Pico de la Mirandola dijo, y fue un renacentista, ¿verdad? ¿Sí? En su texto que se llama Ensayo sobre la dignidad humana. Eso fue lo que dijo. ¿Ya? Es más, lo dijo más bonito. Es necesario resaltar que el informe no contiene ningún análisis de la noción de dignidad o sobre cómo ésta estaría relacionada con ciertos principios éticos tales como el respeto por las personas, por lo que podemos concluir, dice MacLean, que dada la ausencia de criterios certeros que puedan permitirnos conocer el momento exacto en el que se estaría violando la dignidad, dicho concepto sigue siendo exasperadamente vago.
Aunque existen muchos y muy persuasivos argumentos en contra de la clonación humana reproductiva, la apelación constante al concepto de dignidad, sin concretar su definición, no constituye sino una mera utilización de un eslogan. ¿Sí? Todos tenemos dignidad porque somos humanos. Ándele, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. ¿Ah? Vamos a preguntarle a los amigos que acaban de bajar de un tráiler y que son parte de un tráfico brutal de personas en este país porque no tienen una miserable credencial de elector y porque vienen de otro país que no es el nuestro. Vamos a ver si es cierto, o vamos a preguntarle a los periodistas a ver cómo se sienten hoy, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto que todos, porque somos humanos, tenemos dignidad. Vamos a ver si es cierto. ¿Ya? Esto se constituye en un eslogan, ¿verdad? Un eslogan, ¿ya? Como el de persona también, pero no me voy a meter ahí. El de persona, otro eslogan también. Asimismo, es importante poner de relieve que el Consejo Presidencial ha manifestado también su preocupación por algunas modalidades existentes de reproducción asistida. Esta idea es aún más patente después de corroborar cómo en algunos borradores de informes se especifican y enumeran una serie de experimentos científicos que, en opinión del comité, el Congreso estadounidense debería prohibir mediante la aprobación de una ley que llevaría por título Ley sobre la Dignidad y la Procreación Humana. Qué barbaridad. No voy a decir nada. Respecto de esta última cuestión, solo nos queda por indicar que constituiría una tarea relativamente sencilla, dice MacLean, el identificar cuáles son los actos procreadores entre dos seres humanos que podrían eventualmente ser abusivos o degradantes. Pues sí, se llama violación. Se llama falta de consentimiento. Se llama falta de respeto. ¿Ya? Pero aún constituye una inescrutable misterio la cuestión de cómo algunas modalidades de fertilización in vitro podrían tener o carecer de dignidad, ¿verdad? Ya no les quiero aburrir más con esto, para ir empezando a darle la vuelta a donde quisimos llegar hoy. Recuerden que hoy es nuestra sesión primera y la cerramos el próximo sábado, ¿no? La genética humana es otra importante área que, de igual forma, genera diversas preocupaciones por las posibles violaciones de la dignidad. Por ejemplo, podemos traer a mientes el capítulo 12 del informe Genética, Libertad y Dignidad Humana. Imagínense ustedes eso. Elaborado por el Consejo Nupfiel de Bioética. Así, se desprende de la lectura de dicho apartado que este documento va mucho más allá que los informes del Consejo Presidencial estadounidense, que han de haber cobrado una buena lana esos pelados. Pues ha concretado una definición de dignidad. ¡Órale! Bien por el Consejo de Consejo Nupfiel de Bioética, ¿ya? En relación con la investigación genética conductual. ¡Oh, qué bueno! En esta línea, dicho texto hace referencia al sentido de responsabilidad. ¡Qué caramba! Ya vinieron a meter ahora el concepto de responsabilidad aquí. ¿Ya? Ya nos enredaron de nuevo el engrudo. Sí. Como un ingrediente esencial en la concepción de la dignidad humana, dada la presunción de que uno es una persona en la medida de que sus acciones, pensamientos y preocupaciones son dignas de respeto intrínseco. Qué complicados. Pues estas han sido elegidas, organizadas y guiadas de tal manera que tienen sentido desde un punto de vista particularmente individual.
chulada de definición de subjetividad. De dignidad, no sé. De subjetividad está padrísimo. Yo sí digo que la dignidad, que la responsabilidad y la dignidad, sí, están constituidos como un ingrediente esencial de la concepción de la, que la responsabilidad es el ingrediente esencial de la concepción de la chalala, dada la presunción de que una persona en la medida de sus acciones, pensamientos y preocupaciones son dignas, otra vez, ¿verdad?, de respeto intrínseco, pues estas han sido elegidas y que tienen sentido desde un punto de vista particularmente individual. Ándele, pues, ¿eso será responsabilidad o será subjetividad? O sea, lo único que trato de ver con hacer ver con este texto es que qué fácil se nos hace hablar en nombre de la dignidad o de la autonomía. Ya vamos a terminar esta partecita, ¿verdad? Y nos vamos a la presentación para encuadrar toda nuestra discusión, bueno, pues sí, nuestra discusión del día de hoy. Dice, ¿por qué entonces, bueno, perdón, no obstante, a pesar de que dicha situación hace que la noción de dignidad resulte significativa, pues se resulta significativa porque ya le empujaste el concepto de responsabilidad, quítaselo, quítale el concepto de responsabilidad y dime lo que es la dignidad, ¿verdad? Sí. No obstante, a pesar de que dicha situación, perdónenme por leer de nuevo, que dicha situación hace que la noción de dignidad resulte significativa, la idea que aún parece desprenderse de dicho término no hace referencia sino a la capacidad de actuar, dice MacLean, y pensar en forma racional. Características centrales enunciadas en la relación con el principio de autonomía. Cerramos el texto. ¿Por qué entonces tantos artículos e informes insistentemente apelan a la noción de dignidad humana como si significara algo más trascendental que el respeto por las personas o por su autonomía? Esta pregunta es muy bonita. Una posible explicación son las innumerables fuentes religiosas que hacen referencia a dicha noción. ¿Ya? Especialmente, aunque no exclusivamente, los textos de la Iglesia Católica. Sin embargo, queda claro por lo pronto que estas fuentes religiosas no explican, no pueden explicar nada sobre el cómo y el por qué la dignidad ha llegado a ocupar un lugar en la literatura laica de la ética médica. La misma historia del concepto de autonomía antes de Kant. La misma historia. O sea, no se nos olvide que Kant era un prusiano, ¿eh? No se nos olvide que la gran discusión de Hobbes sobre el contrato es para quitarse de encima, ¿sí?, ese Dios rey Dios inglés que se constituyó, ¿sí?, como única majestad y portento, y que entonces quienes vivían bajo su voluntad, bajo sus criterios, bajo sus formas, bajo su entendimiento, bajo sus maneras, ¿verdad? Y entonces Hobbes dice, no, o sea, nos quitamos de encima a este Dios teológico, ¿verdad? Y ahora tenemos encima a este Dios humano llamado rey, ¿verdad? Sí. Y bueno, vamos a construir el gran Leviatán, vamos a construir el gran contrato social en donde todos nos pongamos de acuerdo qué significan las cosas para nosotros. Pero ojo, yo no sé si esto fue para mejor o para peor. No voy a emitir ese juicio de valor. Lo que sí me queda claro es que esto nace en un contexto político religioso.
la misma historia de la dignidad está enclavada en un contexto político religioso. ¿Sí? Entonces, que los clínicos piensen lo que es la dignidad. Eso es bioética. Eso es bioética. Que haya un congreso de clínicos para pensar qué es la dignidad humana y que los clínicos hablen desde la clínica y que digan, es que la práctica clínica encuentra sus límites en la noción de dignidad en este rango y la experimentación clínica encuentra sus límites de dignidad en este rango y la investigación clínica encuentra sus límites de dignidad en este rango. Y entonces que nos digan los clínicos qué entendemos en cada una de las fases de la apropiación del conocimiento clínico en favor de lo humano, ¿sí? Pero desde congresos clínicos. Porque si no terminamos, voy a decir algo fuerte, fuerte. Si no terminamos haciendo libros sobre relativismo moral. Yo no entiendo lo que es la teoría de la relatividad. Apenas después de 20 años de estudiar ética, entiendo un poco lo que es la moral y de momento me aparecen textos por todos lados que hablan de relativismo moral. Y yo digo, pero ¿qué significa relativismo en el ámbito de la moral? ¿Y qué significa moral en el ámbito de la relatividad? Dejemos de inventar palabras. Dejemos de llenarnos la boca con nociones como dignidad, como autonomía, no voy a meter el tema del relativismo moral, como dignidad o como autonomía, lo puse como ejemplo nada más, ¿sí? Que termina, lo voy a decir, que es el tema de la próxima sesión, en un miserable y precario instrumento jurídico que se llama consentimiento informado. Tanto brinco estando el suelo tan parejo. O sea, al término del día, ¿verdad? Que si la dignidad, que si no la dignidad, que si el comité no sé qué, y que la comisión de no sé qué, de que nombra el presidente, y que quién sabe cuánto cobrará alguien por estar en una comisión de la presidencia de la República, del gobierno de los Estados Unidos. Se debe llevar una buena lanita por ahí, ¿verdad? Por discutir sobre la dignidad. Cualquier rato de estos, pues que inviten, ¿no? ¿Sí? Digo, se deben de llevar unos buenos pesos por hablar sobre dignidad y sacar edictos ahí, ¿verdad? Diciéndole a todo el mundo lo que es la dignidad, cuando en su vida, ¿sí?, han estado en el ejercicio de la investigación clínica, de la experimentación clínica o de la práctica clínica. ¿Sí? En su mayoría. No todos, supongo que a los que invitaron o los que estuvieron eran clínicos, ¿eh? Supongo, mínimo, ¿no? Mínimo. Sin embargo, queda claro por lo pronto que estas fuentes religiosas no pueden explicar nada, ¿ya? Tampoco podría explicarse dicha situación prominente del concepto de textos relativos a las cuestiones de los derechos humanos. Pues solo una minúscula parte de la literatura en la ética médica dedica su atención al análisis de los vínculos entre salud y derechos humanos. Y quien tenga dudas, pues que le eche que se acuerde de hace un año y medio cómo estábamos, ¿no? Una crisis sanitaria mundial, ¿no? Con una violación de derechos humanos flagrante, norte, sur, este y oeste, ¿verdad? El continente que escogieras, ¿no? Finalmente, tenemos que poner de relieve el hecho de que, aunque la etiología de esta cuestión sigue siendo un misterio, su diagnóstico es bastante claro. Me encanta MacLean porque se ve que es una clínica toda. Su diagnóstico es bastante claro. La dignidad es un concepto inútil.
en el campo de la ética médica y puede ser eliminada sin ninguna pérdida de contenido. Para leer estas cosas hay que tener humor, pues, si no, se van a quedar sin ganas de cenar, ¿verdad? Hay que tener humor. A ver. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, porque no nos tocaba hablar sobre la invención de la dignidad, nos toca hablar sobre la invención de la autonomía, pero como diría el ranchero, esto va junto con pegado, ¿verdad? Esto va junto con pegado. O sea, ¿con qué nos quedamos en el mundo clínico? Y parece ser que con lo que nos quedamos es con la noción de autonomía. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la noción de autonomía con la que nos quedamos? ¿Sí? La noción de autonomía con la que nos quedamos es, vean ustedes esto que se está desbaratando aquí, miren, esta es una de mis joyas, se las comparto, ¿verdad? Una de mis joyas es una edición de ya no me dan los ojos, perdón, es una edición de 1921, ya, de hecho ya lo debería yo tener con cristalito, en un cristalito, ¿eh? Que de un hermoso texto, vean ustedes el texto, se llama, el texto lo pueden ustedes conseguir, muy fácil, ahí lo googlean, se llama Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. Y está escrito ni más ni menos, ahí está la fecha, 1921, ¿ya? Y está escrito por este caballero regiomontano, ¿verdad? Porque era de Königsberg, que significa Monterrey, ¿ya? Entonces, el regiomontano Immanuel Kant. Hoy parece ser que me puse a leer aquí delante de ustedes, pero no es la intención, todo es con fines didácticos. Dice Kant, el imperativo, página 66, el imperativo categórico es, pues, único. Y es como sigue. Obra solo, según una máxima, tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal. Obra solo, nada más, según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal. Es que yo quiero la dignidad para el paciente. No sé qué significa dignidad, pero yo quiero la dignidad para el paciente. Oiga, doctor, doctora, yo no soy su paciente, yo también quiero para usted la dignidad. Oiga, es que yo soy su hijo, yo también quiero para usted la dignidad. Oiga, es que yo soy su esposo, yo quiero para usted la dignidad. Oiga, es que yo soy su empleado, yo quiero para usted la dignidad. Oiga, es que yo soy su líder sindical, yo quiero para usted la dignidad. Es decir, si nosotros nos vamos a buscar la noción de dignidad en los ilustrados, ¿verdad? Que dice este hombre que no eran tan ilustrados, esa me encantó dice estos ilustrados no eran tan ilustrados, lo que pasa es que estaban en un discurso político, ¿verdad? Y entonces se llamaron ilustrados porque creían que ellos tenían la luz. Es muy genial este pelado, de la invención de la autonomía. Regreso. La dignidad para todos. Yo quiero la dignidad para Maru, porque la quiero para Marcial, porque la quiero para Rosa, porque la quiero para Cintia, ¿sí?
porque la quiero para Rodrigo, porque la quiero para mí. Oye, pero es que no. Aquí voy a obrar de tal forma de querer al mismo tiempo que lo que significa para mí signifique para todos, y lo que significa para todos signifique para mí, porque es muy fácil, de mí para todos, pero no de todos para mí, no, de todos para mí también, ¿verdad? Parece que no estamos descubriendo nada, ¿verdad? Es increíble con esto también. O sea, cuando leemos a Kant, nos damos cuenta, pues, de que hay un fondo puritano aquí, cristiano, impresionante, ¿no? Impresionante. Pero bueno, no voy a meter en eso. Sigo con el texto y vamos a la noción de dignidad. Aquí está la noción de dignidad. En un segundito se las leo. Dice: ahora, si de este único imperativo pueden derivarse como un principio todos los imperativos del deber, podemos, aun cuando dejemos sin decidir si eso que llamamos deber será acaso un concepto vacío, ojo, al menos mostrar lo que pensamos al pensar el deber y lo que este concepto quiere decir. ¿Ya? La universalidad de la ley por la cual suceden efectos constituye lo que se llama naturaleza en su más amplio sentido. Esto es, la existencia de las cosas. ¿Cómo puedo yo hacer que exista? ¿Cómo puedo yo hacer que exista la dignidad? Pues, precisamente, adelante, Rodrigo, precisamente bajo el principio de la universalidad. Y entonces, ¿cómo aparece la dignidad? La dignidad aparece como un imperativo en la página 79, donde dice: obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. Si tratáramos de resumir eso, tendríamos que decir: nunca al otro, a la otra, solo como un medio, sino siempre como un fin en sí mismo. Maru es un medio para mí, al yo ser un profesor y ella estudiante, pues claro que es un medio. Así Marcial, así Rosa, así Cintia, ¿verdad? Claro que son un medio. Entonces yo valgo lo que a mí me paga el Colegio de Bioética por este curso, o los estudiantes valen lo que pagan al Colegio de Bioética por este curso. No. ¿Por qué? Porque aun cuando yo soy un medio, y Maru es un medio, y Marcial es un medio, y Rosa es un medio, y Cintia es un medio, yo no solo soy un medio, sino soy un fin en mí mismo. Entonces Maru no vale, porque Maru no puede valer, porque Maru es Maru. No tiene precio. Ninguno de nosotros tenemos precio, porque no solamente somos un medio, sino somos fines en nosotros mismos. Esta definición de Kant es la que hay que llevar al mundo clínico. Y entonces nos podremos llenar la boca de dignidad y decir: yo voy a actuar bajo el principio de universalidad, pensando siempre que lo que hago,
quisiera que se lo hicieran a todos, a todas, incluido yo y mis amores de mi vida. Y después de eso, me queda claro que la parte instrumental del proceso, del procedimiento, es el medio, pero que ahí no solo hay un medio, sino hay un fin en sí mismo. Y ahora sí, ese fin en sí mismo debe apreciarse dignamente. Nada más. Así de simple y así de sencillo. Les comparto algunas suerte de síntesis, ¿verdad? Sí. Hicimos aproximaciones al tema de la dignidad y la autonomía, vimos un poco el papel de la dignidad en la investigación clínica, hasta dónde la dignidad es un concepto inútil y la autonomía como posibilidad de la dignidad. ¿Ok? Vamos pues a hablar sobre el respeto como apropiación de posibilidades de la autonomía. Es hacia donde vamos ahorita. ¿Sí? Aproximaciones al tema de la dignidad y la autonomía. Nunca al otro, a la otra. ¿Eh? Nunca al otro, a la otra. Solo como un medio. Nunca. Sino siempre como fin en sí mismo. ¿Ya? Y entonces, aquí tenemos. En el ámbito médico significa que los valores, criterios y preferencias del enfermo gozan de prioridad en la toma de decisiones en razón de sus derechos y obligaciones como individuo. Este principio guarda inmediata relación con la cuestión del consentimiento informado del individuo actual o potencialmente enfermo. Y esto permite una relación más simétrica entre médico-paciente, alejando así el antiguo paternalismo médico. Ese sería así como un esquemita de todo lo que hemos estado conversando en esta más de hora y media. Y entonces regresamos a la pregunta complicada que teníamos la sesión pasada, ¿verdad? ¿Y cuál es la pregunta complicada que teníamos? ¿Existe la gradualidad de los principios? Y entonces, si queremos hablar de dignidad, la gradualidad de los principios tiene que subordinar la no maleficencia, la beneficencia y la justicia a la autonomía. La tiene que subordinar. Qué cosa tan difícil. ¿Dónde entramos en problemas? Entramos en problemas cuando en la gradualidad de los principios no podemos subordinar. Eso lo vamos a ver el sábado. ¿Sí? Les voy a presentar una propuesta de una bioética post-COVID, ¿verdad? O sea, ¿qué hacemos cuando no podemos subordinar la no maleficencia, la beneficencia y la justicia a la autonomía? ¿Qué cosa hacemos? Ahí es cuando entramos en conflictos. Regreso al caso. Es que el joven, ¿sí?, tiene derecho al ejercicio por su autonomía como fin en sí mismo y no solo como medio a no vacunarse. Y tiene derecho, porque era el que iba en turno, al trasplante. Pero entonces los clínicos dicen, no, espérate, porque aquí puedo caer en un problema de beneficencia. Entonces, subordino la autonomía a la beneficencia. Y subordino la beneficencia a la justicia. Y entonces, por justicia, por beneficencia y por no maleficencia, la autonomía la mando hasta abajo. Y así es que, jovencito, ha sido un placer conocerlo. El corazón no es para usted, ¿sí? Cuando se vacune, ya que se vacunó, vuelve a hacer fila después de los 900, 1,000, no sé, 100,000, no sé, perdónenme por el dato, 100,000 creo, 100,000 en lista de espera. Bueno, pues usted es el 999.
Dele de nuevo. Suerte y le seguimos. En la investigación clínica hemos pasado con este concepto de dignidad por varios momentos. Lo tuvimos como jerarquía social, en el mundo grecorromano, lo tuvimos como revelación divina en toda la época medieval, lo tuvimos como antropos, como el ser humano, como principio como la dignidad, perdón por este enredo, lo tuvimos como antropos en cuanto que por el simple hecho de ser humano, ¿verdad? Tenemos dignidad, con Pico de la Mirándola en el Renacimiento, y lo tuvimos, ¿verdad?, con los medios y fines de lo que acabamos de hablar con Kant. El concepto de dignidad ha pasado por muchas partes. Y entonces, aquí es precisamente en donde hicimos la reflexión sobre hasta dónde la dignidad es un concepto inútil si nosotros no lo vinculamos a la noción de autonomía. Y que nos quede claro, lo vuelvo a reiterar, que cuando la autonomía en la gradualidad de los principios no ocupa el primer lugar, entramos así, como ipso facto, en automático, ¿verdad? Entramos en dilemas éticos. O sea, ¿dónde se generan los dilemas éticos? Cuando no se cumple el principio de autonomía, que es el que el otro no solo sea un medio, sino un fin en sí mismo. ¿Ya? Y un poco, bueno, pues ahí lo tienen ustedes, ¿verdad? Aquí está la autonomía como posibilidad de la dignidad, ¿sí? El principio de respeto a la autonomía, dice MacLean, ¿no? Y bueno, no sé si tengamos, esto me gustaría dejarlo para la próxima sesión, con la autonomía como la capacidad formal y su incapacidad práctica, y de ahí ver pues todo lo que sucede con el consentimiento informado, ¿no? Sí. No sé si tengamos algún comentario, alguna reflexión, algo que queramos añadir a todo esto que hemos estado pensando hoy. Marcial, por favor, por favor. Gracias, Rafael. Sí, bueno, primero una cosa medio práctica, medio concreta, no es que sea práctica, sino específica de la parte del artículo que leímos, y luego Sí. ya un comentario general sobre lo de autonomía y dignidad. Bueno, ahí yo tendré un apunte acerca de lo que refiere la autora sobre que por qué que no ve la diferencia en la relación con la dignidad entre actos procreativos forzados y la fecundación in vitro no. De considerarse indigna, ¿no? Bueno, sí. una aportación es que la diferencia entre uno y otro caso tiene que ver con que el origen de la nueva vida suceda o sea un producto de la voluntad humana. O sea, no es lo mismo que suceda, que surge una vida, incluso en una violación, porque significa que tu origen no es mi derecho, sino tu origen es un suceso, ¿no? En la fecundación in vitro, digo, simplificando mucho y como sabemos, pues hay un elemento, o sea, dentro de todas las reflexiones éticas y los temas todavía a debate, hay dos, uno que tiene que ver con la técnica actual, posibilidades técnicas actuales, y otra de fondo, ¿no? En la fecundación in vitro, técnicamente no puede llegarse a la procreación de un ser humano, sino que siempre tienen que producir, fabricar varios embriones, y se van arrojando para ver si alguno de ellos chicle y pega, ¿verdad? Entonces, ahí, pero incluso si la técnica permitiera decir
te fabrico a ti y tú llegas a implantarte y además pudiera garantizar tu nacimiento. ¿Sí? O sea, técnicamente es imposible ahora, pero suponiendo que la técnica llegara a dar a que te fabrico a ti y logro asegurarme que llegues a nacer, incluso en ese caso, toda la cadena de la existencia de ese bebé proviene de una argumentación fundamental de tú eres mi derecho. O sea, yo controlé que tú existieras. Lo cual, voy a utilizar una expresión un poco fuerte, pero para efectos del diálogo, pues no está tan alejado de decir tú eres mi derecho y por eso eres mi esclavo. ¿No? Es decir, si tú eres mi derecho, sí, era el argumento del esclavista, básicamente. ¿No? Entonces, eso respecto a por qué si hay una diferencia que tiene que ver con el origen del bebé, no con el horrible hecho de la violación. La violación es injustificable, es espantosa, o sea, no puede de ninguna forma justificarse. Y además, y lo voy a decir, asumiendo que además el hecho de la violación no significa o no asume que se da fuera del ámbito conyugal. Hay violaciones dentro del ámbito conyugal, ¿no? Ahorita hay una película en Star Plus que se llama El último duelo. Estuvo un tiempo en cine y ahorita está en Star Plus. Muy buena sobre este tema. O sea, entre otras cosas, para este tema específico de las violaciones, o sea, de la dignidad de la mujer en el ámbito conyugal. El último duelo. Perdón, pero eso era respecto a que hace un apunte la autora de que, ay, no, pues no veo la diferencia y por qué critican la fecundación in vitro y no dicen nada sobre la violación. Bueno, yo quería hacer una apunte sobre eso. Perdón, bueno, y segundo, creo, Rafael, que también un punto que sería valioso, o sea, es importante que mencionemos es ya no sobre la definición de dignidad, sino la definición de autonomía. Porque si autonomía significa que es fin por sí, no es lo mismo que decir autonomía es yo decido en todo lo que tenga que ver conmigo y la decisión misma hace ética cualquier decisión. ¿Sí? Cualquier cosa que yo decida, siempre y cuando tenga que ver conmigo, no afecte a un tercero, ¿va a ser bueno? Pues no necesariamente, porque yo puedo decidir por mí mismo comer comida chatarra, maltratar mi salud y estoy ejerciendo mi autonomía. Y pues ético no es. O sea, es más, por eso hay programas asociados con la salud. Entonces, bueno, eso era lo que quería comentar. Y un último detalle, a mí sí me dejó un poquito, me llamó la atención el inicio del artículo que hemos leído, porque muy rápidamente me da la impresión de que desenvaina la espada en contra de prejuicios, una aproximación justnaturalista o sí, claro. socialista. Y pues digo, honestamente, pues también ella muestra sus propios prejuicios, o sea, sobre todo en algunas partes, aunque, insisto, el apunte sobre la relación entre dignidad y autonomía es muy interesante, muy valioso, nada más que no solamente queda por definir dignidad, sino también queda por definir autonomía, y pues yo creo que es parte de lo que aquí en un diplomado. Sí. Es lo que quería comentar. No, padrísimo, padrísimo, Marcial, padrísimo, muchísimas gracias, padrísimo. De hecho, mira, te comparto para que veas que estamos exactamente en el mismo tono. Mira, después de esto, ¿verdad? Viene la capacidad formal y la incapacidad práctica, ¿verdad? Que es hacia donde vamos el sábado, ¿verdad? Es decir, pues qué bonito el deber, pero el deber de quién y el deber para con quién y el deber desde dónde, ¿verdad? Sí. ¿Y qué significa universalidad de principios? No, vamos acá, porque pues la gradualidad en donde la autonomía hasta ahorita de nuestra reflexión está jugando un papel de la joya de la corona, ¿verdad? Pues vamos a ver que, pues sí, es la joya de la corona, nada más que no todos tenemos corona, ni joya. Entonces, pues sí, vamos a ver qué es esto, porque en el orden formal, pues es una chulada, ¿verdad? Pero en el orden práctico, pues es sumamente complicado. Es como
me acordé un poco para ir cerrando nuestra sesión de una vez una plática ahí de café que alguien dijo, es que yo estoy convencido de que debí de haber nacido en la Edad Media, de haber sido una cosa fascinante ser un medieval. Le digo, sí, mientras fueras el hijo del rey, ¿verdad? O el rey, mano, porque si te hubiera tocado vivir en uno de los barrios ahí llenos de lodo y estiércol, pues entonces quién sabe qué tan medieval, qué tanto gusto medieval tendrías, ¿no? Digo, estoy en una generalización de una anécdota sosa, ¿no? Lo mismo aquí, pues, qué bien se ve la autonomía. Pues sí, ¿verdad? Pues sí, vamos a ver qué tan bien se ve, ¿no? Mis queridos amigos, amigas, muchísimas gracias. Muchas gracias por su presencia, por su paciencia, porque estos temas, pues, son por demás complejillos, ¿no? Pero pues aquí estamos para la reflexión. Muchas gracias. Nos vemos el sábado, 8 de la mañana, ¿eh? Órale pues, nos vemos. Nos vemos, maestro, gracias. Chao. Muchas gracias, buenas noches. Chao. Buenas noches.